Nada es imposible para Dios. Mis hermanos, hoy asistimos al día 2 de mayo, en este compartir lunes 2 de mayo de la palabra de Dios. Asistimos hoy en el discurso del pan de vida, en el capítulo 6, 22 al 29 de Juan. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente se había quedado al otro lado del lago. Notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entrando unas barcas de Tiberíades, llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo ha venido aquí? Jesús le contestó: se lo aseguro, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen por el alimento. Ustedes trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que le dará el Hijo del Hombre, pues a este lo han sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hoy miren cómo se dan las cosas. Jesús había alimentado, saciado el hambre de 5,000 hombres. Y entonces los discípulos lo veían caminando sobre el lago. Y al día siguiente, pues, dice que no había más que una lancha y Jesús se había embarcado con sus discípulos. No se había embarcado con los discípulos, sino que ellos se habían marchado solos. Miren cómo se dan las cosas. Cuando ven que Jesús y sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Atravesaron la otra orilla del lago y le preguntaron: ¿cuándo ha venido aquí? Y Jesús entonces le echa en cara: ustedes me buscan no por el alimento que perdura, sino por el alimento material, por el alimento que le llena el estómago. Hay mucha gente que nada más piensa con el estómago, piensan simplemente en saciar el hambre material y no se plantean lo del hambre espiritual, el alimento imperecedero. Hay mucha gente que trabaja, que se esfuerza, pero es para conseguir un alimento, para conseguir comida, para que no haga falta, para proveer. Sin embargo, no se preocupa por lo espiritual, por si la persona está bautizada, por si la persona se confesó, si está en la gracia de Dios, si hizo la primera comunión, si la gente se casó, si la gente ya dejó el odio, dejó el rencor, dejó el resentimiento, dejó el mal. Entonces tenemos que trabajar, y Jesús lo dice claro, por el alimento que da la vida eterna, iniciando este discurso del pan de vida. El alimento que da la vida eterna, no el alimento que se acaba. Y entonces dicen que barriga llena, corazón contento. Debemos también, además del alimento material, buscar el espiritual, porque así abrimos el corazón. Y tenemos que aceptar entonces trabajar por el alimento
no por el que perece, sino por el que trasciende y por el que da la vida eterna. Una vez que aceptamos la invitación de Jesús, podemos proclamar como proclama el salmista: he escogido el camino de la lealtad, he elegido sus mandamientos. Ojalá que nosotros podamos trabajar por el alimento que da la vida eterna. Que Jesús llene nuestros corazones, nuestra vida, para que podamos estar saciados no del alimento material, sino de ese pan espiritual que es el mismo Jesús, y que creamos en Él, como va a terminar diciendo la palabra de Dios. Esta es la obra de Dios, en que creamos en el que Dios nos ha enviado, que se llama Jesucristo. Que Jesucristo entonces nos abra el corazón y nos ayude a compartir el pan. Suscríbete si no te has suscrito al canal, activa la campanita, comparte y dale me gusta. Dios y María te bendigan siempre.